El día de hoy se hablará sobre riesgo cardiovascular. Espero que el tema de hoy sea de interés para ustedes y espero contribuir con un pequeño granito de arena en información que ojalá les sea útil. Así que vamos. Definición de factor de riesgo cardiovascular. ¿Qué entendemos por factor de riesgo o factores de riesgo? Son todas aquellas implicancias que nos aumentan o incrementan la posibilidad de sufrir algún daño. Quiero poner un ejemplo porque creo que es la mejor forma de entender las cosas, con ejemplos. Y vamos a crear un evento ficticio. Por ejemplo, tenemos una persona que padeció o sufrió un infarto agudo al miocardio. ¿Ok? Y el infarto agudo al miocardio es el fin que tuvo esa persona. Y los factores de riesgo son como los caminos que llevaron a la persona a ese fin o a ese evento. Entonces, empecemos como a nombrar cuáles son cuáles son los caminos o factores de riesgo más comunes que llevan a una persona a padecer un evento de infarto agudo del miocardio. Por ejemplo, tenemos la obesidad como camino, el hábito tabáquico, la diabetes y el sedentarismo, entre otros. Entonces, tenemos todos esos caminos que llevaron a esta persona a ese fin de padecer un infarto agudo al miocardio. Entonces, mientras más caminos tengamos, mientras más factores de riesgo tengamos, se, digamos que nos ayudan o nos facilitan la posibilidad de padecer un evento. ¿Ya? Entonces, el factor de riesgo se entiende como aquellos caminos o aquellas vías que nos dirigen a padecer algún daño. Factor de riesgo cardiovascular global. Este apunta más a reunir los factores de riesgo, ¿ya? Y entregarnos como o establecerlos a nivel cualitativo y cuantitativo. O sea, reunirlos y establecerlos, ¿cierto? En ciertos estratos o reunirlos y entregarnos un porcentaje como probabilidad de que una persona pueda padecer un evento cardiovascular. Tipo de factores de riesgo. Existen los factores de riesgo modificables, como bien dice su nombre, es algo que podemos modificar. Por ejemplo, el sobrepeso. Yo lo puedo modificar con ejercicio, dieta. ¿Y es un factor de riesgo el sobrepeso? ¿Un factor de riesgo cardiovascular? Sí. ¿Y es modificable? Sí. Factor de riesgo no modificable. Por ejemplo, ¿qué no podemos modificar en una persona? Ejemplo, la edad no se puede modificar y es un factor de riesgo cardiovascular. Los adultos mayores tienen más posibilidades de padecer algún evento cardiovascular. El sexo de una persona, el sexo biológico, no lo podemos modificar. Entonces cae dentro de los factores de riesgo no modificables. Factores de riesgo controlables. Por ejemplo, aquí tenemos la diabetes, la hipertensión, que son factores de riesgo que se controlan a través de fármacos o ejercicio, pero son controlables. Riesgo cardiovascular global o RCG. Como decía, esto apunta a reunir los factores de riesgo y establecerlos en cualitativos o cuantitativos. Y a nivel cualitativo los establece en riesgo bajo, moderado y alto de padecer un evento cardiovascular. Para tener un riesgo bajo de padecer un evento cardiovascular debemos tener entre ninguno o un solo factor de riesgo o un solo camino. Por ejemplo, solamente fumar estaríamos en un riesgo bajo de padecer un evento cardiovascular. Pero si fumamos y además somos sedentarios y tenemos obesidad, tendríamos tres caminos o tres factores que nos establecerían dentro de un riesgo moderado de padecer un evento cardiovascular. Y ahora si fumamos, somos sedentarios, tenemos obesidad y además tenemos diabetes,
y bebemos alcohol, estaríamos establecidos dentro de un riesgo alto de padecer un evento cardiovascular, porque tenemos muchos más caminos. Entonces la probabilidad es mucho más alta de padecer un evento cardiovascular. Y ahora a nivel cuantitativo tenemos la escala de Framingham, que es esta escalita que se ve acá, que la vamos a ver en grande ya luego. Pero esta reúne todos los factores y algunos datos de la persona y da como un resultado porcentual que va a indicar cuál es la probabilidad en porcentaje de padecer un evento cardiovascular dentro de los 10 años. ¿Y cuáles son los factores de riesgo cardiovascular que existen? Como ya los nombramos algunos, está la obesidad, el hábito tabáquico, el sedentarismo, el beber alcohol, la diabetes, el estrés, la edad y nuestra alimentación. Todo esto claramente en exceso nos va a llevar o son caminos más viables a padecer un evento cardiovascular. Todo esto en exceso. Caso clínico ficticio. Mi idea fue crear un caso clínico ficticio para hacer aplicable las escalas. Y entonces, nuestro caso clínico dice: Eliana, de 60 años, acude a médico por dolor de pecho y en el brazo izquierdo. Consume 2 cajetillas de cigarro al día. Padece de diabetes mellitus, hipertensión arterial y obesidad. Y aparte, o además, es sedentaria. Y otros datos que tenemos es su presión arterial de 160, frecuencia respiratoria de 99 y estaba saturando 98% y tenía un colesterol total de 255 miligramos por decilitro de sangre. Entonces, a nivel cualitativo, si reunimos los factores de riesgo que tiene ella, son más de 3. Vamos a enumerar. Por ejemplo, tenemos que consume 2 cajetillas de cigarrillo al día, por lo cual es fumadora. Ya tenemos un camino o un factor de riesgo. Tiene diabetes, tenemos 2 factores de riesgo. Tiene hipertensión arterial, tenemos 3 factores de riesgo. Obesidad, 4 factores de riesgo. Sedentaria, 5 factores de riesgo. Y su edad también caería dentro de un factor de riesgo, tendríamos 6, por lo cual está en un riesgo alto de padecer un evento cardiovascular, ya que tiene 6, o sea, más de 3 factores, que es lo que establece esta tabla. Y a nivel cuantitativo, como nombraba antes, tenemos la escala de Framingham. La escala de Framingham existe para mujeres y para hombres, y en ambas está para personas fumadoras, no fumadoras y fumadoras, y va establecida por edad. Va desde los 40 hasta los 65 años y toma datos, por ejemplo, como la presión sistólica, la cantidad de colesterol y todo lo que ya nombramos antes. Y como aquí está esta tablita al lado derecho, daría todo esto como un resultado porcentual que nos indicaría la probabilidad de padecer un evento cardiovascular dentro de 10 años. Entonces, recordando el caso clínico, señora Eliana, mujer. Entonces lo establecemos acá. Vamos a enfocarnos en la escala del lado izquierdo. ¿Era fumadora? Sí, fumadora. Entonces nos tiramos en esta línea. ¿Qué edad tenía? 60 años. Entonces nos enfocamos en este cuadrito, el de 60. ¿Cuánto colesterol tenía? 255. Entonces vamos acá al lado derecho, donde salen los numeritos 4, 5, 6, 7, 8. Y abajo aparece, por ejemplo, 150, 200, 250 y 300. Señora Eliana tenía 255 de colesterol, por lo cual estaría como a la altura del 7. Y como teníamos que enfocarnos en el lado de las mujeres y fumadoras, nos establecemos acá, 7. ¿Ok? Y su presión arterial sistólica en este caso era de 160. Entonces acá establecemos 160. Entonces si reunimos todos los datos, mujer,
fumadora, 60 años, nos enfocamos en este cuadrito, un colesterol de 255 que establece un 7 acá, y la presión sistólica de 160, todo nos apunta aquí, a un 5 en color rojo. Y si nos vamos a esta tablita que nos indica el riesgo cardiovascular dentro de 10 años, señora Eliana estaría dentro de un 5 o un 9% de probabilidades de padecer un evento cardiovascular dentro de los 10 años. Y así es como se utiliza esta tablita. Entonces nos entrega como un porcentaje de probabilidad de padecer un evento cardiovascular. Así que con esto ustedes ya pueden ir tomando datos a sus familiares, a ustedes mismos, compañeros, a quien quieran, y entregarle un dato de probabilidad, de su probabilidad de padecer un evento cardiovascular. ¿Ya? Y ese ha sido el tema de hoy. Espero ha sido de ayuda, espero puedan aplicarlo, se haya entendido. Si tienen alguna sugerencia de algún tema o de algún dato respecto a esto, lo pueden dejar en sus comentarios y nos estaremos viendo en una próxima presentación.